Que el Señor les bendiga, iglesia. Bien, hoy iniciamos, no sabemos cuándo vamos a terminar, porque solo en los primeros 5 versículos tenemos muchísimo de qué hablar del libro de Job. Así que voy a pedirle que abra su Biblia en el capítulo 1 del libro de Job. Y ahí, abiertita la Biblia, vamos a orar, ya vamos a entrar en el tema, vamos a dar un poquito de introducción acerca del libro. Vamos a pedirle a Dios, bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta mañana, por esta hermosa mañana que nos regalas, estar aquí en tu casa, Padre Santo. Te pedimos de todo corazón que la palabra de Dios llegue a nuestros corazones para poder ponerla en práctica, Dios. Que el estudio que hoy se inicia de este libro de Job sirva para cada uno de nosotros, Señor, como ejemplo, y que podamos aprender esos misterios, esos secretos que están en este libro y destapar la mente, Señor, de los que piensan de que es un ejemplo del castigo o de la vida cristiana, cosa que no es así. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Ahí tenga abierto el libro de Job en el capítulo 1, porque quiero dar antes una introducción acerca del libro y del personaje principal. Fíjese pero antes yo quiero darle unos principios de interpretación. La vez pasada, en la predicación anterior de su servidor, le mencionaba acerca del un principio de interpretación, de pasajes paralelos. ¿Se recuerda? Cuando encontramos un relato bíblico en los evangelios, unimos las 4 historias y ahí entrelazamos las historias y tenemos el panorama completo de toda la historia. Ese es un principio de interpretación bíblica. Hoy le quiero regalar 2 más, porque esos principios le van a servir a usted tanto para comprender el libro de Job como para comprender todo, y que allá afuera, hermano, no le den garabato a cualquier persona. ¿Sí? Uno de los principios, y que prácticamente es la base de los principios bíblicos de interpretación, es que la Biblia se interpreta literalmente hasta donde sea posible. Si la Biblia dice que el caballo era negro, hermanos, es negro. Si viene uno, no, es que era negro porque quizás representa el pecado, ahí dice que era negro. Le voy a dar otro ejemplo. ¿Se acuerda que cuando Caín mató a Abel, Dios le puso una marca a él? Pues no se especifica qué era la marca. Solo la Biblia da por sentado que Dios le dio una marca a Caín. ¿Cuál era? Pues no sabemos, la Biblia no lo dice, pero ya lo da por sentado, hermano. Entonces, por eso ese principio es, si ahí dice exactamente como lo vamos a leer más anterior, por ejemplo, el libro de Job menciona a un ser, podríamos decirlo mitológico, que se llama Leviatán. Pues solo hace mención que es Leviatán, pero no dice qué es. Si no dice qué es, no andemos inventando. Y si alguien de allá afuera le dice, no, es que yo creo que, otro ejemplo, la serpiente que le habló a Eva era dorado y podría haber sido un dragón, era de diversos colores. Le hago una pregunta, ¿dice eso la Biblia? Entonces no podemos asumir o no podemos dar por sentado que era un dragón, porque yo también le podría decir, ¿por qué no se asustó Eva cuando le habló la serpiente? Oh, es que los animales hablaban en el principio, hermanos. ¿Dice eso la Biblia? No, entonces ahí nos vamos a basar. Se interpreta la Biblia literalmente hasta donde sea posible. Y la otra, el otro principio de interpretación es que la Biblia es no exhaustiva, así se llama ese título, es no exhaustiva. Eso quiere decir que la Biblia, hermanos, no está para contestar todas las preguntas que necesitamos. Por ejemplo, le hago una pregunta, justifíqueme con su Biblia la existencia de Dios. Hay un versículo o algo. Y se lo van a decir allá afuera. Decime, justificame, decime la evolución del hombre, de las especies. La Biblia, hermanos, ya da por sentada la existencia de Dios, no tiene por qué justificarla. Y vuelvo al ejemplo de Caín. La Biblia no especifica qué clase de marca, qué tipo de marca, dónde se la puso. No especifica, porque el sentido de contar ese relato bíblico era lo que le estaba sucediendo a Caín en ese momento. No era especificar la clase de marca que le puso Dios a Caín. No, ese es el sentido era otro. Y así en toda la Biblia vamos a encontrar pasajes donde lo relevante no es lo específico, sino otros. Por eso yo les mencionaba
La vez pasada creo que le mencionaba del endemoniado ganadero, le iba a decir, el endemoniado gadareno. En un evangelio se menciona que solo era uno, en otro evangelio se menciona que eran dos. Ahí ocupamos aquel principio, ¿verdad? Pasajes paralelos, juntamos las dos historias, evidentemente eran dos, pero el evangelio que solo menciona uno quería resaltar el diálogo que tuvo con Jesús. ¿Sí? Entonces, así es, así. Esos principios le van a ayudar a usted para interpretación y más en este libro, porque en este libro hay muchas cosas que quedan inconclusas o al azar. Por ejemplo, y aquí empiezo ya a hablar un poquito del libro. ¿Quién es el autor del libro? ¿Quién escribió el libro de Job? Pues no hay evidencia bíblica del autor. Así que el autor es desconocido. No sabemos quién es el autor del libro de Job. Sin embargo, los estudiosos podrían decir que probablemente pudo haber sido Eliú, que es uno de los amigos de Job, que se mencionan también en el libro. Pudo haber sido Moisés, pudo haber sido Salomón, pudo haber sido Isaías, pudo haber sido Ezequiel, pudo haber sido Jeremías, y así hay una lista extensa de quienes posiblemente pudieron haber escrito el libro. Pero, y unos incluso hablan de que probablemente después de todo su acontecimiento pudo haber sido Job el que escribió el libro. Pero no hay evidencia bíblica que haya sido ninguno de los antes mencionados. ¿Amén? ¿Estamos? Ok. Entonces, ¿en qué fecha fue escrito el libro de Job? Job se considera como uno de los libros más antiguos, como uno de los primeros en ser escritos. Por eso es que se menciona incluso a Moisés ahí, en la era de los patriarcas. Pero probablemente, aproximadamente, no estoy dando nada por sentado, hermanos, ¿sí? Estoy dando meras posibilidades. Pudo haber sido escrito en el año 1500 antes de Cristo y es considerado, como le decía, uno de los libros más antiguos de la Biblia. ¿Por qué le digo que es de la era patriarcal, de la era de los patriarcas, donde en la era de Abraham, de Moisés, de Jacob y de Esaú? Porque no se menciona la ley en todo el libro, ¿sí? Entonces, tenemos un indicio de que el libro fue escrito antes de que le fuera dada la ley a Moisés. Ese es un indicio. Entonces, partiendo de ahí hacia atrás, es cuando fue escrito, porque ni siquiera se menciona la ley, ni siquiera se menciona el templo, el tabernáculo que Moisés instituyó. En toda la narración del libro no se mencionan esas dos cosas. Sin embargo, Job sí hace referencia a relatos como Adán en la creación. Eso sí hace referencia. Y eso nos indica que la tradición oral, mire hermano, la tradición oral en la cultura oriental no es como nosotros pasamos las historias de persona a persona. Sí, que a veces contamos algo, ¿verdad? Y contamos, Dios me regaló un carro, baja, y cuando ya lo pasamos entre todos los amigos, baja, cree, Dios le regaló carro, dice que le regaló piscina, ya la historia se aumenta, ¿sí? En la cultura oriental no era así. La historia se pasaba de generación en generación, pero no cambiaban el sentido o palabras, no cambiaban nada. Hay una película que se llama La Biblia, que es nueva, que lo transmitieron en HBO y ahí está en Netflix. Y en esa se menciona toda la Biblia, pero la escena con la que inicia esa película es con Noé en el arca. A la hora de la tempestad, cuando todo se está moviendo, se abre un orificio en el barco y él agarra un martillo, un pedazo de madera y está toda su familia alborotada por la lluvia, por la tormenta que se estaba dando, y le dice Noé, en lo que él estaba dándole, tapando el hoyo, y le dice Noé, voy a contarles una historia, dice. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y empieza la película narrando la historia de la creación. Pues así se pasaba la historia de generación en generación. Venía el padre, el patriarca, y le contaba la historia de cómo se creó la tierra, la historia de su familia, pero no cambiaba como podríamos cambiar la historia nosotros si la contásemos. ¿Se acuerda esa dinámica de donde está la hermana? Yo le cuento algo y al final totalmente la historia muy distinta. Pero en las culturas orientales no era así. Como le decía, era en la época patriarcal, en la época de Abraham, de Isaac y de Jacob. Algunos estudiosos dicen que probablemente incluso Abraham eran amigos, se conocieron o en algún momento de la historia
tuvieron un cruce y un diálogo entre Abraham y Jacob. Lo dicen los estudiosos, no estoy afirmando, solo es un dato muy curioso para que lo podamos tener. Dentro de los personajes que se mencionan a lo largo de todo el libro, podemos mencionar a Jehová como el soberano, y lo vamos a ir aprendiendo a lo largo de todo el libro, como él es soberano sobre todas las cosas. Tenemos a Satanás, que era el causante del daño para en la vida de Job. Tenemos a Job y tenemos a sus amigos, Elifaz, Bildad, Zofar y Elío. La esposa se menciona, pero no se menciona el nombre. Y tampoco podemos decir de que Dios le dio una nueva esposa o Dios le dio dos esposas, porque le dije al principio que la Biblia se interpreta literalmente como está escrita. Y ahí no dice, hermanos, que tuvo dos esposas. Ahí no dice que fue la misma esposa. No lo menciona, pero como no es lo relevante de la historia, si tuvo otra esposa o dos esposas, sino que lo relevante de todo el libro es la soberanía de Dios, por eso es que no se especifica. ¿Amén? Quiero mencionarle algunas curiosidades. Y yo cuando estaba investigando todo eso, créame que a mí sí hay algo que me emociona en la Biblia, no solo del libro de Job, es como la Biblia misma pone sentadita a la ciencia. Anda, sentate allá. Porque fíjese, en el libro de Job, capítulo 26, versículo 7, no lo busque, solo se lo hago mención. Se menciona de que la tierra cuelga sobre la nada. ¿Sí? A esta conclusión llegaron científicos alrededor de tan solo unos 10 años, 100 años. Es decir, mucho tiempo después a lo que Job en el capítulo 26 y 7 lo dice, muchísimos años después, los científicos les tomó 100 años en ponerse de acuerdo en que la tierra estaba en el espacio y no la sostenía nada. Muchísimos años después y un periodo de 100 años para ponerse de acuerdo, Job ya lo estaba afirmando. En Job capítulo 28, versículo 25, el texto menciona el peso, Job menciona el peso del viento. Este peso del aire físicamente se conoce como presión atmosférica. Desde los días de Aristóteles, a través de la Edad Media y hasta al Renacimiento, el mundo científico creía que el aire no tenía ningún peso. No fue hasta que el italiano Torricelli, en el año 1643, inventó el barómetro, que confirmó la teoría del peso del aire. Pero 1500 años antes de Cristo ya lo estaba confirmando el libro de Job. Le voy a dar otras curiosidades más, a mí me emociona mucho. El agua llega a la tierra a través de la lluvia, corre por las montañas hacia los ríos, regresa a los océanos y se evapora para volver a caer como lluvia. ¿Sí? Creo que eso todos lo sabemos, ¿sí? Pues este concepto es simple, hermanos. No fue, pero en el libro de Job, capítulo 36, 27 y 28, Job ya menciona este proceso, pero que muchísimos años después los científicos lo retomaron y lo hicieron una verdad. Y por último, quiero mencionarles que la luz, en Job 38, 24, menciona que la luz se divide, ¿sí? Físicamente esto se conoce como la dispersión de luz. La luz solar se divide y llega a nuestros ojos. Por eso es que el cielo es azul. Este descubrimiento lo hizo Isaac Newton muchos años después. Pero en el libro de Job encontramos esos y muchísimos más verdades científicas que a los científicos les tardó muchísimos años, pero aquí el libro de Job ya lo estaba afirmando. Lo de la circunferencia de la tierra también se menciona en el libro de Job y muchísimos años más y muchísimas cosas más. Eso es una generalidad acerca del libro de Job. Ahora quiero hablar acerca del personaje principal y esperamos ser de bendición para ustedes, porque yo he conocido muchísimas personas que piensan que el libro de Job es el ejemplo del cristiano, que lo que debe de pasar el cristiano en su vida. Eso es lo que mucha gente piensa. Y algo que yo quiero dejar muy claro, que este ejemplo de Job
es el único que se presenta en la Biblia donde hay una conversación entre Dios y Satanás y los dos se ponen de acuerdo para tratar con Job. Es el único ejemplo, hermano. Por eso no es esa verdad que usted ha escuchado. Mira, Job, así todo cristiano va a padecer así como Job. Y cuando estamos pasando alguna circunstancia en nuestra vida, pues creemos que así como Job pasó sus circunstancias difíciles, así me está tocando ahora. Ese es que vamos a aprender y lo vamos a tratar de explicar, hermanos, de que lo que trata este libro es sobre la soberanía de Dios. Yo creo que ya se lo estoy anticipando, la respuesta al final del libro es la soberanía de Dios sobre este caso. Ahora bien, y ahí hoy sí, acompáñeme en el capítulo 1, versículo 1, y vamos a llegar hasta el versículo 5 de Job. Fíjese bien, dice la palabra del Señor si me acompaña. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Ok, el significado del nombre de Job, hay varios significados, y uno es el perseguido, otro es el odiado y el que soporta. Yo hablaba con un compañero, le decía yo, hasta en el nombre ya se sabía lo que le iba a pasar a Job, porque iba a ser el perseguido. Mire que no lo persiguieron sus amigos, lo acusaban, y mire que no iba a ser odiado, porque su mujer le dijo, maldice a Dios y muérete, le dijo, y al final él soportó todas las circunstancias en la vida y en lo que le llegaron. Y sigue diciendo el texto, pero es muy interesante, dice, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hermanos, yo no sé a usted, pero a mí me reta cuando dice era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Yo me pongo en balanza cuando veo lo que la Escritura menciona de este hombre. Hombre perfecto y recto. Perfecto, fíjense que la versión NBI a la palabra perfecto le llama intachable. Intachable quiere decir que no tiene error, por lo tanto no tiene desaprobación. Y esta palabra intachable o perfecto se une con la palabra recto, porque una persona que es intachable, que no tiene errores y no tiene aprobación, es una persona recta. Y también se dice que era temeroso de Dios, o sea, era respetuoso de Dios, respetaba a Dios. Ya lo vamos a ver, que respetaba a tal punto que él intercedía por sus hijos. Era una persona, y cuando la Biblia dice estas características específicas de personajes bíblicos, hermano, a mí me reta, yo por eso le decía, a mí me reta cuando la Biblia dice, era temeroso de Dios, respetaba a Dios. En las cosas que él hacía, lo respetaba. En las cosas que él emprendía, lo respetaba. Y era una época, porque si estamos hablando que era la época patriarcal, hermano, no había ley, no había templo, pero aún así, él en su convicción, él era temeroso de Dios. Y eran pocos en esa época los personajes que se encontraban de esa manera. Cuando el mundo estaba convulsionado y Dios se arrepintió, se recuerda, encontró a uno que se llamaba Noé. Y así en la Biblia, en los principios va a encontrar, y nos topamos con este señor que respetaba a Dios. Y lo último que se menciona de él, que era apartado del mal, es decir, no cometía infracciones contra Dios. Y aquí viene el ejemplo de los hijos, sus hijos, que sigue mencionando en el versículo 2, dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, un total de 10 hijos. Y sigue diciendo la palabra del Señor, su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Ok, tenía 4 características, ¿sí? Era intachable, era recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y tenía una tremenda bendición. Tenía muchísimos animales, y para tener todos esos animales, quiere decir que tenía extensiones también de terreno muy grandes, hermano. ¿Sí? Dios le dio 2 bendiciones grandes. Le dio a sus 10 hijos y les dio animales y bienes a él. Yo considero que por cómo él lo presenta en el versículo 1, la escritura,
era porque administraba bien todo. Y si administraba bien todo, podía tener esa gran cantidad de cosas. Yo se lo decía también en las predicaciones atrás, de que Dios primero nos hace administrar cosas pequeñas para después poder administrar cosas grandes, hermano. ¿Se recuerda? Porque si no podemos lo poquito, mucho menos cuando tengamos bastante. Y por lo que me menciona el versículo 1, donde Él es perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado de mal, es una persona que va a poder administrar toda la bendición que se le está presentando en el versículo 3. ¿Sí? Ahora bien, aquí viene algo bien importante, porque se menciona que los hijos de Job, bueno, leámoslo, versículo 5, y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Está hablando de los hijos. Enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, oiga bien lo que decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Hacían prácticamente, la escritura dice que los hijos de Job hacían fiesta, hermano. No me tome tan a la ligera porque era algo cultural, ¿sí? De que ellos hacían fiestas, no era tan así que eran perdidos los hijos de Job, era cultural. Pero venía Job y decía, no vaya a ser que estos porque me imagino que había vino, no vaya a ser que estos en la borrachera maldijeran a Dios o pasara algo, mejor yo voy a hacer holocausto. Y eran, como dice, por el número de cada uno de ellos. Era decir que hacía 10 sacrificios, uno por cada uno de sus hijos, para santificarlos. A mí lo que me preocupa es, hermano, y eso es lo que yo quiero dar a entender en esto de los hijos, es de que los hijos, llega un momento, los hijos de Job no eran buena pieza. Y si no eran buena pieza, algo en la administración de la vida, en la vida de Job estuvo mal. Dios lo bendijo con bienes y con riquezas, pero sus hijos, como que ya sabe, mire, y usted conoce a sus hijos. Mi mamá me decía así, bueno, todavía creo que lo dice. Dice, el día que te metas en tus problemas es tu problema. Si te llegan a llevar a la Bartolina, yo solo comida te voy a dar, porque yo ya sé cómo son todos ustedes. Y yo creo que Job sabía cómo eran sus hijos, porque si lo hacía todos los días, o sea que era gelengue todos los días de los hijos de Job, y tenían los recursos, porque bueno, la Biblia menciona de que tenía buenos recursos Job, pero sus hijos tenían la cola que le pateara, y él sabía cómo eran sus hijos, y por eso es que menciona que hacía esos holocaustos. Entonces me llama mucho la atención en que Job era perfecto, era intachable, era recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y que Dios lo bendijo con hijos y con bienes, pero como que se basó más en eso y no en el cuidado de sus hijos a la hora de comportarse. Porque, ¿por qué no siguieron el ejemplo de su padre, que era intachable, era recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Algo en la administración, en la vida de él estuvo mal, como para que los hijos se desviaran, y como ya se los podía, él hacía sacrificios. Algo ahí es lo que causó esa ruptura, y lo que él intervenía, él como un patriarca, como el encargado de su hogar, era necesario que él lo hiciera porque recuerde que en el Antiguo Testamento para perdón de pecados se necesitaba este sacrificio. Entonces, algo, y eso es ese algo, hermanos, es lo que vamos a descubrir en todo a lo largo. Estuvimos haciendo unas cuentas y nos vamos a llevar como un año estudiando el libro de Job, así que no se vaya e invite gente. Entonces, eso que pasó, porque después del versículo 5 es donde empieza el diálogo entre Satanás y Dios, donde empieza esa discusión y Dios le permite a Satanás tocar los bienes de Job. Pero eso va a ser el próximo miércoles. Yo quiero dejar algo en claro acerca de todo lo que se menciona en el libro de Job, y quiero leerlo. El libro no pretende establecer una teoría general acerca del sufrimiento humano, ni tampoco una particular en torno a la infelicidad
de que también son objetos quienes aman al Señor. Es decir, el libro no se basa en hablar acerca del sufrimiento de la humanidad, pero tampoco se basa en algo específico como que a todos los cristianos ese es el destino que van a tener. Por eso se lo decía, ese no es la base del libro. La base de lo que el libro ofrece es el planteamiento dialogado entre dos puntos de vista. La tradicional, que la sostiene Elifaz, Bildad y Zofar, que eran los amigos de Job, que estos tipos le decían a Job, Job, Dios bendice a los buenos les pasan cosas buenas y a las personas malas le pasan a las malas. Vos a algo hiciste mal en tu vida para que Dios te esté castigando de esa manera. Ese era el planteamiento de los amigos de Job. Y el otro es el que Job presentaba, que él negaba y no admitía que el infortunio que él estaba pasando era un castigo de parte de Dios. Él lo negaba. Pero, y este pero, hermanos, es la esencia del libro de Job. En esta doble y contradictoria perspectiva, oiga bien, la voz de Dios se deja oír finalmente para llegar a los dialogantes, a los amigos de Job y a Job mismo, y reconociendo a los dialogantes al reconocimiento de la incapacidad humana de comprender los misterios de los designios divinos de parte de Dios. Lo que el libro al final nos va a dar a entender, mis estimados hermanos, es que Dios es soberano por sobre todas las cosas. Él hace lo que Él quiere. Siempre hay un propósito. El problema es que nuestra mente humana es limitada como para entender lo que Dios quiere mostrarnos a lo largo de esas circunstancias difíciles que pasamos en la vida. Pero hay un propósito, sí. Pero ¿por qué suceden? Esa es la soberanía de Dios y eso es lo que vamos a aprender en este libro. Él es soberano por sobre todas las cosas, hermano. Termino con un pensamiento que dice: Job conoció a Dios en medio del sufrimiento, pero Cristo nos abrió el camino por medio de su sufrimiento para que nosotros conozcamos a Dios. Hoy iniciamos, hermano, este hermoso estudio del libro de Job y esta ha sido una introducción. Ha sido más cositas curiosas y detalles. Y el próximo miércoles continuamos con esta serie y esperamos que lo que este libro tenga, el contenido, pueda servir para nuestra vida diaria como cristianos. Amén. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor?